Antes de comenzar, me gustaría plantear una pregunta que muchas veces pasa desapercibida. ¿Cuántos proyectos tecnológicos fallan no por la tecnología, sino por no haber definido correctamente lo que necesitaba? En redes esta situación es más común de lo que parece. Entonces, nuestro tema es análisis de requerimientos de red, conformado por mis compañeros Xcaret, Isaac y Vanessa. El análisis de requerimientos es el proceso fundamental de publicación e implementación de la infraestructura tecnológica. En esta fase o etapa es donde se identifican, recopila y documenta todas las necesidades del negocio y las aplicaciones antes de construir la red. Básicamente funciona como un diagnóstico que permite entender qué debe cumplir la red, qué servicios soportará y qué tan segura debe de ser y el nivel de disponibilidad que se espera que tenga. En cuanto a su importancia, su relevancia es muy sencilla. Una red no puede diseñarse por intuición o por suposiciones. Tiene que responder directamente a metas de negocios, niveles de servicios esperados, presupuestos y seguridad. Un punto importante dentro del análisis de requerimientos de red son los requerimientos de negocios, el cual tiene dos puntos muy importantes. Uno es el objetivo estratégico. En este se revisan los planes de organización, crecimiento, exposición, digitalización y cumplimiento de normas. En este punto la red debe de estar diseñada para apoyar dichos objetivos y no limitar al negocio. Como segundo punto, restricciones de negocio. Punto donde se identifican limitaciones como presupuestos disponibles o plazos estrictos o falta de personal especializado. Estas restricciones ayudan a trazar diseños viables y realistas. En pocas palabras, el análisis proporciona una visión clara, completa y fundamentada del contexto. Sin dicha guía, el diseño se convierte en un proceso incierto y propuesto a errores. Bueno, ahora que llegamos hasta este punto, vamos a hacernos una pequeña pregunta. ¿Qué va a ocurrir cuando un proyecto de red se inicia con un análisis inadecuado? Bueno, un análisis deficiente no solamente va a afectar al diseño técnico, va a comprometer también a la operación diaria, la seguridad, el presupuesto o la satisfacción de los usuarios. De hecho, diversos estudios están señalando que más del 60% de los proyectos tecnológicos están expuestos o exceden su costo inicial por una mala definición de estos requerimientos. ¿Cuáles van a ser estas consecuencias de realizar un mal análisis de estos requerimientos? Aquí tenemos a los principales problemas. En número 1 tenemos al aumento de costos y retrasos. La corrección de estos errores van a estar causados por los requerimientos antiguos o incompletos y que va a poder representar hasta el 40% del presupuesto total de un proyecto. El producto final de baja calidad o fallido. Si los desarrolladores trabajan con una comprensión poco clara de lo que se va a necesitar, el producto final no va a poder cumplir con las expectativas o las necesidades reales de lo que quería el usuario, lo que va a llevar a una insatisfacción del cliente y sobre todo a una mala reputación. El scope creep o corrupción del alcance. Aquí los requerimientos mal definidos a menudo van a
resultar en una expansión descontrolada del alcance del proyecto. Esto quiere decir que va a afectar negativamente al tiempo y sobre todo a los recursos que se tengan disponibles. Desalineación de las expectativas entre los interesados. Los requerimientos vagos o mal comunicados van a llevar a diferentes interpretaciones de los objetos del proyecto entre las partes interesadas, lo que va a generar frustración y un producto que no va a satisfacer a nadie. Dificultades en el mantenimiento y escalabilidad. Un sistema construido sobre cimientos que van a estar inestables, de requerimientos deficientes, va a resultar muy difícil de mantener, actualizar y escalar en el futuro. Baja moral del equipo. La frustración y el esfuerzo desperdiciado de las tareas de estar reelaborándolo constantemente debido a los cambios continuos o falta de claridad en los requerimientos puede llegar a desmotivar al trabajo, y aquí va a aumentar lo que es la rotación del personal. En pocas palabras, un ejemplo claro de esto sería como la columna vertebral, que es el soporte de nuestro cuerpo. En este caso, este análisis va a ser esa columna vertebral que va a estar cargando a todo el proyecto. Una vez entendida la importancia del análisis, es necesario conocer cómo se realiza de manera profesional y ordenada. Se investiga mediante entrevistas. En este paso vamos a ver las fases y el proceso para hacer un análisis de la red. Como primera parte tenemos la recopilación de información. En esta parte se va a investigar con los usuarios y se va a hacer una revisión de la infraestructura. Se va a tener un análisis del flujo y del trabajo, inventarios de equipo, mediciones de rendimiento y observación directa. El objetivo es conocer cómo se actualiza la red y los procedimientos y requerimientos que se quiere mejorar. En segunda parte tenemos el análisis. En esta parte se compara lo que existe con lo que ya hay, de manera que se rehabilita las capacidades y los gráficos de latencia. También están las aplicaciones críticas y los dispositivos conectados, los horarios de uso y los riesgos potenciales. Se va a identificar las brechas y las claves para proponer soluciones exactas. En tercera parte tenemos la documentación y el diagramas. En esta parte todos los hallazgos se van a registrar en documentos, tanto formales que van a permitir que descubramos cómo se va a hacer el diagrama, de forma que podamos administrar y el cliente pueda compartir su misma visión del proyecto. Esto se lleva a cabo mediante ciertos diagramas claves, de forma que el cliente pueda ver su proceso y también pueda ver la base de datos y cómo va a estar compuesta. El análisis va a documentar toda la información y también se va a diseñar la red que se va a utilizar. Tenemos la caracterización de la red. En esta etapa se mide el estado de la red, latencia promedio, saturación de enlace y capacidad de switches y routers. También se verá la topología física, la lógica, la seguridad y la cobertura.
Una vez concluido el análisis, el resultado final es la especificación de requerimientos de red, un documento clave para la fase del diseño e implementación. Este documento es técnico y contractual. Establece criterios verificables que determinan cómo debe funcionar la red, bajo qué condiciones y con qué recursos. Pero, ¿qué contenido lleva la especificación? Consta de 5 puntos claves. Requerimientos funcionales, que son los servicios que debe de soportar, como videoconferencias, voz IP, sistemas administrativos o accesos remotos. El segundo es requerimientos no funcionales. Rendimiento mínimo, tiempos de respuesta, disponibilidad, cobertura de Wi-Fi, seguridad y tolerancia a fallas. Sigue la capacidad y la expansión. Es el número de usuarios actuales y proyectados, dispositivos por área, crecimientos estimados y demandas de ancho de banda. El presupuesto y equipamiento son los costos estimados, marcas compatibles, estándares y tecnologías aceptadas. Y las métricas específicas. Un ejemplo de ello son: la red debe soportar 100 usuarios simultáneos, o el enlace principal debe ser de 1 GB, o la cobertura del Wi-Fi debe de estar al 100% en el edificio A. Para concluir, podemos afirmar que el análisis de requerimientos no solo define lo que una red debe hacer, sino que asegura que las decisiones técnicas se alineen con los objetivos del negocio. Una red diseñada sin un análisis adecuado es comparable a construir un edificio sin planos. Puede levantarla, pero tardaría mucho, o tarde o temprano le encontraríamos las fallas. Por ello, esta fase representa una base sólida para garantizarnos la eficiencia, la seguridad, la escalabilidad, sostenibilidad y sobre todo el éxito.